Hola a todos, bienvenidos a este podcast, qué gusto que estés aquí con nosotros. Te invitamos a que te puedas suscribir, a que puedas compartir este episodio que seguramente será de mucha bendición pues para todos los que lo escuchen. Así que compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a todas aquellas personas que normalmente no lo haríamos, pero que a través de ti será posible. Que Dios te bendiga, disfruta mucho este episodio y prepara tu corazón. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio. No sé si son tardes, si son días, si son noches, pero sean bienvenidos a este segundo episodio. Paz, ¿cómo estamos? Hola Fer, ¿qué tal a todos? Nos da mucho gusto saludarles y estamos sumamente contentos porque hoy iniciamos el primer podcast de una manera oficial. El anterior, para recordar, fue una pequeña introducción de los temas que vamos a estar tratando. Y bueno, hoy damos banderazo oficial. El Espíritu Santo nos da hoy el banderazo para que podamos iniciar estos temas de suma importancia como es la familia. Sí, de hecho, pues hoy es un tema muy interesante, que es un tema que hemos titulado Familias en Crisis. Y eso es porque realmente vemos que hay una necesidad de hablar de esos temas. De hecho, como les decíamos en el anterior episodio, parte de por qué inició este podcast es por una carga, ¿verdad? Por poder hacer algo, por poder servir a cada persona que nos está viendo, pero pues también tratar esos asuntos en la familia, porque vemos que es una realidad, que hay crisis en las familias, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, ¿verdad? Y hemos notado que esto está influyendo pues muy drásticamente en las personas, en las familias. Hablábamos de cómo los adolescentes hoy vemos que es muy común, ¿verdad? Que muchos de ellos se identifiquen con que o no está papá en casa, o no está mamá, o sus papás están divorciados. Entonces vemos que esto se está haciendo cada vez más normal y el problema es eso, que se está viendo como normal. Es normal tener familias desintegradas, es normal tener familias disfuncionales, pero creemos, por lo que dice la Biblia, que no es el corazón de Dios. Dios no pensó en que esto fuera así cuando Él creó a la familia, sino que realmente en su corazón estaba que cada familia pudiera cumplir su propósito, que los matrimonios se amaran, los matrimonios le conocieran, ¿verdad? Los hijos pudieran vivir en una comunión con sus papás y pudiera haber familias en paz. Entonces vemos cómo hay esta problemática y cómo, aunque tal vez este tema de desintegración familiar no sonaba tanto en generaciones anteriores, sí es algo que ha estado desde siempre, al menos la parte de familias disfuncionales. A lo mejor antes no se separaban, ¿verdad? O duraban más los matrimonios o había una resiliencia, pero sí vemos una realidad y es que esta parte de ser familias disfuncionales y familias en crisis han estado desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sí. Así es, y yo recuerdo bien, a lo mejor ya no te tocó a ti verlos, pero había unos relojes mecánicos, en donde alguna vez yo cuando era niño me regalaron uno y yo de muy curioso le quité la tapita trasera para ver cómo es que funcionaba, y realmente quedé sorprendido cómo los engranes, uno es el que movía a otro y otro movía a otro, y había todo un sistema de mecanismo que hacía funcionar el reloj, las manecillas y el numerito que trae con la fecha. ¿A qué viene esto? Que la familia es el engrane principal de toda la sociedad, claro. De toda la sociedad. Entonces tenemos que entender que si la familia, que es el engrane principal, no está funcionando, los resultados que estamos viendo hoy son estos, los que tú estás comentando. Y todo es porque no conocemos al que diseñó el reloj, al que diseñó la familia. Entonces, tenemos que abrir este libro maravilloso que a mí en lo personal rescató mi familia, rescató la tuya también, y rescató, aquí hay gente atrás, y damos gracias a Dios por los hermanos que nos están aquí ayudando, y yo creo que ellos también Dios les ha levantado, les ha sacado. Entonces tenemos que volver al origen, a la palabra de Dios, para ver que el creador de la familia hizo la familia para que funcionara. Nunca estuvo en su mente que no iba a funcionar. Todo lo que Dios hace
es perfecto. El problema es que desconocemos los principios elementales que la Biblia maneja. Sí, y muchas veces queremos como atacar el problema que es un fruto. Así ¿no? es. Puede ser violencia, puede ser el aumento de, no sé, de diferentes cosas, o sea, de problemáticas. Y a veces queremos atacar eso sin saber que, como lo había dicho, eso es sencillamente un fruto y no es la raíz. Así es. La raíz se encuentra precisamente en que las personas que están haciendo mal, que están dañando a la sociedad, pues la raíz es que vienen muy, muy seguramente de familias disfuncionales, ¿no? Y esto es porque desde el principio, desde la primer familia, podemos ver cómo el enemigo, que la Biblia le llama Satanás, tuvo la intención de poder meterse en la primer familia. O sea, aunque Satanás tiene diferentes estrategias para robar, para matar, para destruir la vida de una persona, él siempre va a tener un énfasis y va a poner una energía especial en poder traer destrucción a la familia, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que lo hace siempre con adulterio, con infidelidad, con ese tipo de asuntos, pero yéndonos un poco a la primer familia, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, la primera familia que fue Adán y Eva, vemos cómo no, su estrategia no fue que Adán viera otras mujeres, porque pues ni había, ¿no? O que viera a la jirafa, o no sé. O sea, no fue la estrategia que Adán estuviera en ese asunto, o que Eva igual estuviera buscando otros hombres, o coqueteando con otros hombres, porque pues realmente eso no lo sabía. Entonces, su estrategia no fue directamente con lo sexual, no fue traer pecado en ese sentido, en esa área, a esa familia para poder destruirla, sino fue algo más sigiloso. Y vamos a estar tratando precisamente de eso, de cuál fue la estrategia que le funcionó a Satanás con la primera familia, porque a lo mejor esa misma estrategia está funcionando en la nuestra. Sí, así es. Y tenemos que ser muy inteligentes e irnos a la palabra para darnos cuenta. Hoy vamos a hablar de la primer familia, porque en la primer familia, aunque no tenían hijos todavía, hubo un ataque al matrimonio. ¿Estaremos de acuerdo? Claro. Estamos de acuerdo. Y vemos aquí que Dios les había dado una instrucción. Dios siempre... La Biblia es un libro de instrucciones. Y yo sí quiero poner un énfasis especial. Si tú estás pasando por una situación familiar complicada, si tú estás pasando por buenos tiempos familiares, es importante que oigas esto, porque tal vez no seas tú el que necesites este alimento, pero tal vez sí sea otra persona, un amigo, un conocido que desconoce estos principios que no fallan. Sí. Entonces vemos aquí que Dios les había dado una instrucción a los dos juntos. Para que caminaran juntos. Para que caminaran juntos, para que vieran el mismo propósito. ¿Cuál era la instrucción? Que podían comer de todos los árboles del huerto. Yo no sé cómo te imaginas ese huerto, pero debió haber sido un lugar maravilloso. Sí, claro. Un lugar maravilloso en donde había demasiada comida como para llenarse y saciarse. Pero dentro de las instrucciones había una. De este árbol, y le señaló, del árbol del bien y del mal, no comerás. Sí. Entonces, la instrucción era clara, solamente había que hacer una instrucción. Todo lo demás de la instrucción había que multiplicarse, había que pasarla bien con la esposa y había que multiplicar a la raza humana. Y sin embargo vemos aquí que la primera estrategia que el enemigo usa para hacer disfuncional, disfuncional o para desobedecer una instrucción de Dios es precisamente la división. ¿Qué es la división? División quiere decir dos visiones. Sí. Quiere decir que Adán probablemente entendió la instrucción, pero Eva tuvo una conversación con la serpiente que simboliza a Satanás, al diablo, y tuvo una conversación con él larga y tendida de 5 versos. 5 versos en la Biblia platicando la mujer con Satanás son demasiados para poder darnos cuenta de quién venía esa conversación. Sí. Pero ahí está el problema y está, digamos, que la estrategia del diablo que te hace conversar con él sin que tú te des cuenta que te está proponiendo algo malo. Sí. Dios les había dicho a Adán y Eva que si comían de ese árbol iban a morir, ¿cierto? Sí. ¿Y qué le dijo Satanás?
no te vas a petatear. No te vas a morir, Sí. sino que vas a ser como Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que caminar juntos en el matrimonio y que cuando venga alguna división nosotros sepamos discernir que no es nuestro enemigo, nuestra esposa, nuestro esposo. Quiero enfatizar esto porque muchas veces creemos que es nuestro enemigo cuando no está de acuerdo con nosotros o nuestra enemiga. Y sin embargo, nosotros tenemos que ver que muchas veces el enemigo solamente lanza el anzuelo para que nosotros creamos que estamos peleando entre nosotros. Cuando la idea original, el anzuelo, vino de Satanás y tenemos que ser muy cuidadosos en primer punto en saber que las divisiones la mayor parte de las veces vienen iniciadas, la iniciativa es de Satanás. Sí, y es como usted decía, es una estrategia muy, muy sutil porque la disfuncionalidad en una familia no empieza con grandes pecados o pecados muy aparatosos, empieza así, con una opinión diferente, con una división, con dos visiones. Entonces, el problema radica aquí en que precisamente eso, o sea, tenían mucho tiempo, no sabemos en qué tiempo apareció la serpiente, no creo que al otro día que Eva salió de la costilla de Adán, ¿no? Yo creo que pasó un tiempo donde ellos caminaron con un mismo pensamiento, con un mismo objetivo, con un mismo plan, y de repente al aparecerse la serpiente, lo que hace es buscar que uno de los dos tome una dirección contraria. O sea, que mientras uno va por la derecha, el otro, el cónyuge, vaya por la izquierda. Y eso es un trabajo que él sabe que va a dar fruto. Entonces, así es como hemos detectado que empieza esta parte de la obra del enemigo para traer como resultado familias disfuncionales. Porque lo que vemos que esto trae como resultados es que hay una separación de pensamientos, eso se traslada a que se hagan las cosas mal y posteriormente se traslada a que ya siendo padres y ya teniendo hijos, que haya como resultado que Caín, que era uno de sus hijos, mate a su hermano, el mayor, que era Abel, ¿verdad? Y esta familia que había iniciado muy bien, de repente se encuentra, y yo creo que ni supieron cómo, de estar probando y experimentando las bendiciones de Dios, de repente se encuentran que ya en su familia ya había asesinato, que ya se había infiltrado el diablo de una manera muy exponencial, pero todo inició con eso, con pensar diferente. Así es. Y eso es algo a lo que nos exponemos, yo creo siempre, obviamente al ser dos personas y creadas de una manera diferente, porque el hombre al final del día fue creado como algo más racional, ¿verdad? Funcionamos más con lo racional. Las mujeres son creadas más guiadas por lo emocional. Pero entonces somos personas diferentes y la verdad es que no es tan fácil como siempre estar coincidiendo en todo y siempre tener la misma visión y el mismo objetivo. Pero yo creo que en vez de irnos más a lo secundario y a lo natural, el problema en una familia radica cuando en el tema de lo espiritual, cuando hay dos pensamientos, cuando uno sí quiere y cuando el otro no quiere, o cuando uno dice, mira, mejor yo te propongo que busquemos más a Dios, y el otro dice, no, ¿para qué buscamos a Dios? Mejor pedimos un préstamo, mejor hacemos esto. Cuando no hay una comunión en ponerse de acuerdo en el asunto espiritual y en el asunto que va a regir nuestro matrimonio, es donde empieza la división. Y esa división siempre, al nosotros darle lugar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, siempre se va a exponenciar de una manera tremenda, como fue en el caso de Adán y Eva. Ahora, fíjate, aterrizándolo algo más común, ciertamente somos creados de una manera diferente, hombres y mujeres. Pero cuando nos casamos, no me vas a dejar mentir, aunque vivimos en el mismo país, yo me casé con mi esposa, a la que amo con todo mi corazón, pero ella es de Guerrero. Sí. Entonces, ella traía ciertos hábitos en la comida y yo tenía ciertos hábitos en la comida. Okay. O sea, no comíamos lo mismo. Ellos tienen platillos en la costa que son muy buenos, pero eran diferentes a los que yo estaba acostumbrado. Entonces, a veces en esas pequeñas cosas no logramos ponernos bien de acuerdo. Sí.
Nosotros tuvimos que platicar y tuvimos que batallar un poquito para ponernos de acuerdo acerca de esas pequeñas cosas, porque a veces vemos como grandes acuerdos, ¿no? Ajá, sí. Pero los problemas pueden iniciar Sí. con algo tan pequeño como la comida. Sí. Como a mí me gusta comer a las 3 y a mi esposa le gusta comer a las 2 o a las 6. Entonces, eso puede iniciar una discusión y si no se tiene la capacidad de arreglar las cosas, no hay acuerdos, lo que tú bien mencionabas, y eso puede irse almacenando en el corazón de las personas, del matrimonio, y cuando ya te das cuenta ya vas caminando totalmente diferente. Sí, porque puede ser como que diga, pues tú come a la hora que tú quieras y yo como a la hora que yo quiera. Exacto. Y pues entonces no regreso a la casa, ¿no? Porque, pues, ¿para qué voy a la casa? ¿Para qué voy a la casa? Entonces, y eso se puede exponenciar, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como la comida. Sí. O sea, el no ponerse de acuerdo se puede exponenciar. Yo predicaba el domingo acerca de este verso y dice Mateo 18, 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Sí. Qué importante es estar de acuerdo, y vamos a aterrizar este punto de cuando vamos caminando en dos direcciones diferentes. Sí. Dice Amós 3:3 que no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que buscar siempre el acuerdo, porque por ahí entra el enemigo. Sí. Dice la Biblia que Satanás hace estrategias, hace planes, maquinaciones, es la palabra correcta, y una maquinación es un plan perfectamente establecido para poder atacar nuestras familias. Sí. Y a veces, y el diablo es paciente, el diablo es paciente, es más paciente que nosotros. Entonces, tenemos que entender este punto nosotros, que tenemos que sentarnos y que tenemos que ir a la luz de la palabra para poder solucionar nuestros problemas, nuestras diferencias. ¿Cómo aterrizamos esta situación de estar en diversos diferentes o ponernos de acuerdo? Y ya lo comenté, pero creo que es ir a la palabra, ver lo que dice la palabra de Dios. Yo cuando empecé a leer una Biblia, Fer, yo me sorprendí de todo lo que la Biblia hablaba. Yo creí que era un libro aburrido, que era un libro que no me iba a enseñar mucho, a mí, que era un libro viejo, pero cuando yo voy a la palabra, la primera vez que yo oí a un pastor, me impactó cómo eso podía venir en la Biblia, porque en mi vida había leído una Biblia, ¿no? Tenía 40 años y en mi vida había habido una Biblia, y muchas veces nos pueden estar escuchando gente que a lo mejor puede creer o no creer, debatir o no debatir, pero que en su Biblia ha agarrado una Biblia. En su vida. Entonces, tenemos que irnos a la palabra y ver lo que nos da el consejo de la palabra. Sí, exacto. Yo creo que el mediador siempre debe ser Dios, y eso es a través de la palabra, porque no se trata nomás de ponernos de acuerdo. O sea, va a ser difícil si no hay un punto de referencia, porque ambos vamos a creer, tengo la razón. ¿No? Yo tengo la razón, mi opinión es mejor por esto y porque lo he experimentado, pero lo más sabio es sentarnos, hablar y ver qué es lo que dice Dios. Okay, ¿qué dice Dios de cómo debo llevar mi economía? ¿Qué dice Dios de cómo debo llevar mi intimidad con mi esposa? ¿Qué dice Dios de qué es lo que debo hacer en determinada cosa? Eso sería lo más sabio. Al ponernos de acuerdo con Dios, entonces es que precisamente todos los engranajes empiezan a tomar su lugar y empiezan a funcionar como fueron creados, ¿no? Entonces no se trata nomás como que uno siempre tenga que ceder o que tengamos que estar de acuerdo en nuestro propio entendimiento, sino más bien es buscar ponernos de acuerdo con Dios en nuestros temas. Porque aquí parte de lo que pudo ser una solución para evitar todo este problema que vemos en Génesis es que en medio de esta segunda opinión que venía del diablo, pues lo ideal es que Eva fuera con Adán y le hubiera dicho, oye, mira, platiqué con la serpiente, me planteó otra posibilidad. Dios nos dijo que íbamos a morir, la serpiente dice que no nos vamos a morir, sino que vamos a ser como Dios. Y pues no sé, ¿tú qué piensas? Claro. O sea, yo creo que eso hubiera cambiado totalmente el panorama y nos hubiera librado de tanta maldición que hasta
pues vivimos con ese rezago de maldición a es. causa de esas malas decisiones. Entonces, si tan solo se hubieran puesto a platicar, porque eso, no está mal tener una opinión diferente, no está mal tener una visión diferente, sencillamente es sentarnos a platicar, llegar a un acuerdo, y yo estoy seguro que lo más probable es que Adán hubiera dicho, pues vamos a decirle a Dios, vamos a hablar con Dios, claro. Ahorita que Él venga, porque es lo que dice la Biblia, que Dios se paseaba en el huerto. Así es. Pues vamos a decirle, oye Dios, tenemos un asunto contigo, a ver, ¿quién nos está mintiendo? ¿No? Tú nos dices que si comemos de este árbol nos vamos a morir, y hay una serpiente por ahí media loca que dice que si comemos no nos vamos a morir, sino que vamos a ser como tú, y ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo creo que las cosas se hubieran aclarado. ¿Cuál fue el problema aquí? Que Eva quedó tan convencida de esta visión que no le vio la necesidad de hablarlo, no le vio la necesidad de consultarlo con Adán, de sentarse, de trabajar como un matrimonio, y tomó decisiones por cuenta propia. Ese es el peligro de tener dos visiones. Y esto abarca desde lo financiero, lo sexual, la educación con los hijos. O sea, cuando uno dice, es que yo estoy convencido de esto y ni siquiera me siento a escuchar lo que piensa mi esposa o el esposo, en el caso de las mujeres, es donde empieza a dar fruto esta división, y vemos cómo algo parecería tan básico, tan sencillo, le funcionó al diablo. Así es. ¿Verdad? Para poder traer una división, pero no solamente fue ese el problema, porque hay un origen de por qué se dio una división. O sea, hay un por qué se dio esa división que nos lleva al siguiente punto a tratar. Sí, no quisiera pasar al siguiente punto sin antes plantear una pregunta que yo me hice hace muchos años. Sí. Y yo decía, ¿qué estaba haciendo Satanás o la serpiente en el jardín del Edén? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Y eso me llevó con los años a entender, y yo le decía a Dios, Señor, pues hubieras quitado a la serpiente, sí, era más fácil no la hubieras dejado entrar al jardín del Edén. Sí. A lo mejor si tu plan era tenerlo ahí como pues un siervo, porque finalmente Satanás está al servicio de Dios. Claro. Yo me preguntaba mucho eso, y con los años me doy cuenta que Dios siempre va a permitir en algún momento de nuestra vida que cuando Él nos da una instrucción, que el enemigo pueda hablarnos, Fer. Sí. Y que Él quiere ver nuestra obediencia. Sí. Porque si estás de acuerdo que esto no se salió de las manos de Dios. No. O sea, Dios estaba como viendo todo el panorama a ver qué sucedía. Sí. Porque a qué padre no le gusta que sus hijos sean obedientes. Claro. Que aunque tú le digas, hijo, si vas por la calle y alguien te ofrece droga, por favor, di no. Tú no tienes por qué consumir esas porquerías, ¿no? Entonces, eso existe, lamentablemente hoy existe, y va a seguir existiendo hasta que el Señor Jesucristo venga y gobierne aquí. Pero mientras tanto, el enemigo va a estar ahí siempre diciéndote que hagas lo incorrecto. Sí. Y tú y yo vamos a tomar la decisión de obedecer o desobedecer a Dios. La siguiente pregunta que nos hacíamos, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán en estos 5 versos que la serpiente platica con su esposa? Sí. ¿Dónde estaba Adán? Sería un buen tema solamente. ¿Dónde estaba Adán? Sí. ¿Qué estaba haciendo ahí? Porque el problema es la ausencia del hombre. Sí. Yo me pregunto, ¿por qué la serpiente no fue con Adán? ¿Por qué fue con la esposa? ¿Por qué se introdujo la mentira? Porque finalmente ella en el verso 13 dice, la serpiente me engañó. Ahí se da cuenta, cuando hay este diálogo, que ella había sido víctima de un engaño. Lo que tú comentas es bien importante. ¿Por qué no fue con su esposo y le dijo lo que pasaba? Pero aquí nos damos cuenta que nosotros como hombres tenemos que estar cerca, no solamente físicamente, porque el problema es hoy en las familias que pueden estar viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama y están separados emocionalmente. Sí. Hay una ausencia del hombre. Hay una ausencia del hombre, hay una ausencia del padre y hay una ausencia de un esposo. Sí. Entonces, lo que vemos aquí es que Adán no estaba presente en la conversación. Sí. Y eso me lleva a darme cuenta que nosotros como hombres tenemos una función muy importante en cuanto a conocer, guardar y aplicar los preceptos y mandamientos de Dios. Hombre, te digo a ti,
No sé si tu trabajo cuántas horas estés invirtiendo, pero si tú no estás cerca de tu esposa, físicamente y emocionalmente, no te esperes buenos resultados, porque Claro. puede llegar Satanás con una mentira, con un engaño. Y ese es otro tema que vamos a ver, pero una mujer abandonada emocionalmente, una mujer abandonada físicamente es la misma serpiente del jardín del Edén, es la que va y le dice, oiga, qué guapa se ve usted, qué guapa se ve usted, y la ve siempre sola, que va a comprar aquí, que va a comprar allá, nunca ve al esposo, porque el esposo, él siente la carga ciertamente de ser el proveedor, Claro. ¿no? Pero creo que tenemos que tener un balance y no descuidar esta parte, porque por eso pasó lo que pasó, porque Adán no estaba cerca de su esposa. Así que yo sé que tenemos que trabajar y que tenemos que llevar el sustento, pero a mí me queda clara una cosa, Fer. En estos años que llevo ministrando y dando consejería a matrimonios, que una esposa que se siente amada, que tú le dices todos los días que la amas y no le dices solamente con palabras, Claro, sino que en los hechos, sí. ella se siente amada, respaldada, Protegida cuidada, protegida, sí. jamás va a oír la voz de la serpiente. Sí. Aunque venga Brad Pitt, no va a oír la voz de la serpiente porque va a decir, ese hombre que yo tengo en casa me ama y me sabe guiar y me sabe enseñar y me protege y me cuida. Así que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en la sociedad es porque el hombre no está, el hombre está ausente, se ha enfocado más en su trabajo. Y te lo dice alguien, no, esto no lo leí en ninguna historia, es la historia de mi propia vida. Yo me dediqué, mi esposa y yo nos dedicamos a trabajar prácticamente todo el día. Nuestras hijas crecieron con personas que trabajaron con nosotros. No era su obligación, era nuestra obligación. Y aunque pasamos tiempos de vacaciones, la realidad de las cosas es de que mi deber como esposo era estar ahí. Wow. Y en plena crisis que nosotros tuvimos antes de ser cristianos, yo tenía 40 años, hoy tengo 56, es cuando vino la palabra de Dios a mi vida, fíjate, cuando vino la luz y yo me di cuenta de que las cosas estaban en desorden. Sí. Porque este inicio entre Adán y Eva era un desorden. Sí, sí, claro. Tal vez pasaron un buen tiempo juntos, pero aquí ya había un desorden, ya estaban separados. Sí. La división, ya cada quien estaba en un extremo del jardín del Edén. Sí. Cuando la instrucción era que estuvieran juntos. Sí. Entonces ahí podemos darnos cuenta y aterrizarlo a nuestros días, que la Biblia es un libro tan maravilloso, tan sabio, que los principios de Génesis capítulo 3 siguen siendo los mismos de hoy, tanto del Dios Todopoderoso como de Satanás. Sí, sí, es una realidad que vemos muy, muy presente, que cuando el hombre deja el lugar que Dios le ha dado, entonces pues ahí es donde ya empiezan a ir mal las cosas, donde los engranes ya no pueden funcionar porque se ha perdido una pieza muy importante, y es por eso que vemos mucho, algo común en las familias, no sé si solo las mexicanas, yo creo que es algo común a nivel global, es precisamente esto, la ausencia del hombre, la ausencia de un padre, la ausencia de un esposo, en todo sentido, o sea, no solamente eso, porque puede haber hombres presentes económicamente, hombres que estén proveyendo para las necesidades de sus hijos, o esposos que estén proveyendo para las necesidades de sus esposas y de su casa. Pero Dios no solamente nos llamó a poder dar una provisión, sino que Dios nos llamó a poder dar también protección, porque al fin y al cabo Adán era el responsable de traer una protección a su matrimonio, a su familia, y él, al abandonar esta protección, es que se infiltra la serpiente. Ahora la serpiente, como usted decía, se sigue infiltrando en las familias, y es una realidad que lo va a seguir haciendo. Sí. Y pues sigue esta misma lucha porque ha funcionado. Yo me he dado cuenta de este principio. Lo que a Satanás le funciona, lo sigue desarrollando y lo sigue practicando. Él muy pocas veces está pensando, ¿y ahora qué estrategia uso? O sea, ya son estrategias probadas, caladas, que él sabe que esto me va a funcionar. Entonces el problema no es si él sigue hablando, el problema es si sigue encontrando un lugar en las familias y si sigue encontrando hombres ausentes en las casas para que él pueda traer una idea a la esposa, una idea a los hijos, y entonces empezar a destruirla desde adentro. Entonces sí vemos una realidad, y es que
hay una ausencia del hombre, ¿verdad? De hecho, eso lo venimos arrastrando. Usted alguna vez me comentó, pues desde la conquista, ¿no? Desde que los españoles se empezaron a meter con las mujeres que eran residentes de aquí y pues solamente tenían un contacto sexual, quedaban embarazadas y pues ellos que no querían obviamente establecer una familia aquí, al regresarse, pues esa generación empezó a crecer sin padres, ¿verdad? Y todo eso empezó a acarrear una maldición y empezó a acarrear problemas, pero todo radica desde este principio, la ausencia del hombre. Y la verdad es que es fácil descuidarnos, es fácil dejar de proteger, es fácil dejar de tomar el lugar que Dios nos dio, porque como decía, Dios no solamente dijo, que el hombre provea la economía y lo que han de comer, sino que Dios desea que seamos hombres, que proveamos protección a través de orar por nuestra esposa, de orar por nuestros hijos, de ser hombres que estamos interesados por los sentimientos de nuestra esposa, porque la verdad es que tampoco vemos a un Adán como preguntándole a su esposa, ¿y cómo te fue? Así es. Oye, ¿y qué onda? ¿Por qué esa fruta qué? No, o sea, Adán ni siquiera preguntó nada, por lo que nos dice la Biblia es que Eva es convencida y después de esa convicción come el fruto y le da a su esposo. Pero nunca vemos a Adán preguntando nada. O sea, vemos un Adán desinteresado. La verdad, eso es la realidad. No vemos un Adán diciendo, oye, te veo muy contenta, o te veo muy triste, o te veo diferente, porque sí causaba, lo que vemos después de que dice que comió Adán y Eva, vemos una vergüenza. Sí, claro. En ellos, ¿no? Que dice la Biblia que se dieron cuenta de su desnudez y después de darse cuenta de eso fue que se taparon con hojas de higuera. Pero aquí la cuestión es, si Eva comió primero, era evidente que algo andaba raro en ella. Algo no andaba normal. Y la preocupación es que Adán, aunque después llegó, porque no es de que la abandonó para siempre, ¿no? A lo mejor fue que se distanció unas horas, o estaba él en sus asuntos, en sus planes, a lo mejor estaba ideando, aquí voy a construir esto y voy a hacer esto, o a lo mejor andaba buscando, híjole, le voy a poner apellido a los animales, ¿no? Ya les puse nombre, no sé qué estaba haciendo Adán, pero al regresar con Eva, no le pregunta nada. No. Eso es parte de una ausencia, lo que usted decía, emocional. No me importa, aunque yo vea mal a mi esposa, pues quién sabe qué tendrá, o sea, ya se ha perdido mucho el interés de preguntar, oye, te veo triste, oye, claro, te veo así, o hoy te veo muy contenta, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en tu día? Oye, veo que traes esto diferente. La verdad es que a veces estamos tan metidos en nuestros asuntos, en nuestros problemas, que nos es difícil el balancear y decir, también importa cómo está mi esposa, cómo está el corazón de ella, qué es lo que está pasando. Entonces, esta ausencia fue la que trajo un lugar para la serpiente, y se les metió, y Adán, sin darse cuenta, ya se encontraba también comiendo el fruto. Así es. Y a mí lo que me da más coraje y risa es que cuando menos hoy tenemos la excusa de que tenemos que ir a trabajar. Adán no tenía que ir a trabajar para comer. Sí. Tenía un paraíso ahí listo para... Todo listo, el buffet. Ahí estaba. Todo el buffet vegetariano lo tenía ahí listo para él y para su esposa. Qué terrible es cuando el hombre está ausente. Sí. Tenemos un problema en nuestra sociedad actual. Una de dos. Están creciendo muchos hijos sin papá. Sí. La falta de paternidad es más que evidente. Sí. ¿No? Fíjate bien cómo obra el enemigo y cómo ha venido obrando, porque este tema es muy importante y no quisiera dejar pasar esto, sí, porque la Biblia lo dice. Cómo Dios dice que nos multipliquemos, y hoy se autorizan leyes de matrimonios entre personas del mismo sexo que obviamente, biológicamente es imposible que se multiplique. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Aunque adopten, eso no es multiplicarse. Eso no es multiplicarse. Sí, entonces, fíjate bien cómo el enemigo ha ganado terreno en ese sentido. Entonces, la sociedad más importante que Dios crea en el jardín del Edén es el matrimonio de Adán y Eva para que juntos caminen. Y aquí vemos que el tropiezo trae consecuencias terribles de la desobediencia. Y hoy vemos que los papás no solamente están ausentes físicamente, lo están emocionalmente, y eso marca la vida de nuestros hijos para siempre. Sí, cómo no. O sea, un papá ausente, el diseño de la mamá o de la esposa es el amor,
es la dulzura, es la atención, esa es la emoción que transmite el niño desde que está amamantando a su bebé. Sí. Y tiene una función sumamente importante. Ninguna de las dos es más importante que otra, son complementarias. Entonces, cuando no está el papá, o cuando físicamente está y emocionalmente no está, no sabes el daño tan terrible que se le causa a los hijos. Sí. Es inconsciente, pero ahí están. Y hoy podemos ver en nuestra generación que lamentablemente las bandas delictivas son los que acaparan. Ese es otro mover de la serpiente. Sí. Acaparan a todos esos jóvenes desde los 12 años, abandonados porque no tienen un hogar, porque el papá se fue o no conocieron a su papá, la mujer se juntó con otro hombre. Y a lo mejor muchos de ellos fueron abusados sexualmente y viven con un rencor permanente contra la sociedad y ya no buscan quién se las hizo, sino quién se la pague. Y nos ha tocado ir a predicar anexos en donde estas historias las hemos escuchado continuamente. Entonces, la consecuencia de la ausencia del hombre es terrible en nuestra sociedad, es terrible. Y obliga, o sea, esta misma ausencia obliga a que la mujer tenga que salir para buscar la provisión. Así es. Y ese salir obliga, una de dos, o que deje a los hijos encargados con otras personas, o que deje a los hijos encerrados. ¿Verdad? Yo conozco un caso así, algo cercano, de un chavo que precisamente su mamá tenía que salir y lo dejaba encerrado en la casa, a veces lo dejaba hasta amarrado. Padre. Para poder impedir que buscara salirse porque era alguien muy hiperactivo. Entonces, o sea, no había de otra y obviamente esto generó muchos problemas, generó muchas adicciones. Pero ¿dónde radica? O sea, en una ausencia, en una familia disfuncional, que esto genera estragos verdaderamente en las casas y a veces, pues no siempre es que sean chavos abandonados en un sentido de, se fue papá. O sea, a veces aunque esté papá y mamá, están abandonados porque ambos están trabajando y yo me he dado cuenta que veo mucho el abandono en los chavos. Puede manifestarse de dos formas. En una rebeldía tremenda de decir yo me salgo de mi casa y eso, entran a cuestiones delictivas y etcétera, etcétera. La otra manifestación es que se vuelven chavos muy introvertidos, que se la pasan todo el día o viendo anime o viendo cosas así, series, y de verdad son chavos que no hablan, que les cuesta mucho relacionarse, que obviamente también esa soledad genera mucha adicción a pornografía, porque es lo que está presente para vivir el momento, para no estar, estar haciendo algo. Entonces vemos una generación eso, o sea, y donde a veces los padres quieren o tienen la decisión, bueno, voy a hablar un poquito con mi hijo, porque eso puede ser el caso, ¿no? Que este tipo de podcast lleve a alguien a decir, ok, yo soy consciente que tengo que hablar más con mis hijos o con mi esposa. Pues puede ser que al principio no sea nada sencillo, porque cuando uno lo deja de hacer tanto tiempo, ha creado una barrera, ha creado una división en los corazones, de tal manera que aunque te lo propongas, a lo mejor vas a llegar, hijo, ¿cómo te fue? Bien. Ajá, ¿pero qué hiciste? Pues no mucho. ¿Verdad? O vi esto. Ay, ¿y de qué se trata? No le vas a entender. O sea, ya no, o sea, es como que, ya no hay una conexión y uno puede decir, no funciona lo que estamos diciendo. No funciona preguntarle a mis hijos porque de por sí ni me cuenta nada, porque de por sí ni me dice nada y ya lo intenté y son bien cerrados. Pero aquí se trata de decir, ok, por tantos años yo descuidé esta área, yo no voy a esperar que en una semana se arregle. Si yo los descuidé 8 años, si yo no he tenido una relación con ellos de preguntarles siquiera cómo están durante 5 años, yo no espero que en una semana eso se acabe. O sea, es un trabajo que me va a tomar tiempo, que ok, tal vez las primeras veces no hubo mucho resultado, pero el estar en una constancia y tomar la decisión, principalmente nosotros como hombres, de ok, tal vez fui ausente, o tal vez no tenía entendimiento de esto, voy a buscar hacer algo diferente, yo te animaría a no dejar de insistir, a no dejar de buscar esta comunión. No va a ser sencillo al inicio, si ese es tu caso, que por más que tratas de hablar con tus hijos no se da, yo te animaría a que tú puedas continuar y continuar y continuar, y tarde o temprano
eso va a desarrollar una confianza, eso va a hacer que se vuelva a abrir el canal de comunicación y pueda haber un resultado, porque lo que pasa como hombres es que a veces decimos, no funciona. ¿Cuánto lo intentaste? No, una semana y no funcionó, o sea, entonces necesitamos también la determinación de poder estar haciendo eso de manera continua. Fíjate que hay una situación muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Yo puedo ver que hay padres que tienen buenas intenciones de tener buena relación con sus hijos. Sí. Que saben que tienen un problema, que sus hijos, porque hoy ciertamente hay una generación que ni saluda. O sea, son chavos muy cerrados. Yo como pastor a veces pasan los chavos así y estoy esperando, porque a mí me enseñaron desde pequeño, dentro de mis generaciones, dentro de mi generación me enseñaron a ser educado. Sí. Mínimo saludar, ¿no? Mínimo saludar, ¿no, Fer? Y a mí me tocó saludar a las personas mayores, a mis abuelos, con beso de mano. O sea, ese era un acto de respeto a la edad de la persona. Claro. Entonces, vemos hoy que todo eso se ha perdido. Muchos valores se han perdido de los que me tocó vivir a mí, con padres que ni siquiera terminaron la primaria, pero que tenían mejores principios y valores bíblicos. Sí. Yo creo que ni ellos sabían que eran bíblicos, pero la honra estaba por delante, cuidadito, y a alguien de nosotros le faltaba el respeto a su papá, a su mamá, a sus abuelos, porque eran disciplinas de golpes muy fuertes, ¿eh? Pero fíjate, yo ahorita estaba meditando sobre cuando un padre reconoce, yo tengo un problema de comunicación con mis hijos, ¿qué hago? Voy a la Biblia, voy a la iglesia y hago esto y ya llevo todos los devocionales, pero ¿qué pasa, Fer, cuando ese papá está herido, está lastimado, no está sano emocionalmente? Y un padre que no está sano emocionalmente no puede dar lo que no tiene. Claro. ¿Cómo voy a platicar con mis hijos si a mí nunca me enseñaron a platicar? Mis padres no tenían tampoco comunicación conmigo. Entonces, tenemos que ir a la palabra nosotros y encontrar las áreas de, como padres, estamos fallando y buscar nuestra propia sanidad interior a la luz de la palabra, porque todo está aquí. Sí. Nosotros, por ejemplo, traíamos un problema de abandono. Yo me estoy recordando a mis 40 años haciendo un balance de mi paternidad, que aparentemente estaba bien, pero que realmente no estaba bien. Ninguna vida, ningún matrimonio, ninguna sociedad que no tenga a Cristo en sus vidas y en los principios puede funcionar de manera correcta. Entonces, yo veía que había muchas situaciones emocionales que yo traía. No sé los demás de mis hermanos, pero yo sí fui afectado emocionalmente y yo no podía dar lo que no tenía. Claro. Porque podemos juzgar a esta generación de padres que les compran celular, que es más fácil tenerlos escondidos. Ahí no quieren hablar conmigo, pues está bien, yo tampoco voy a hablar con ellos. Pero tenemos que ver esa parte y ver el origen. Sí. Entonces, el padre necesita reconocer que tuvo problemas. No me lo vas a creer, pero yo ministro hombres hoy de mi edad o mayores que yo, que no tienen la capacidad de relacionarse con sus padres, y ministrándolos hemos encontrado que el origen es una mala relación o una ausencia de padre. Okay. Fíjate qué tremendo es esto, sí. Porque no podemos decir, hoy los padres son así, así, así. No, hay que ver el origen, sí. El origen que emocionalmente traemos muchos hombres y que no sabemos cómo afrontar esas situaciones. Entonces, ahí en donde estés, en el lugar del mundo donde nos estés viendo, lee la Biblia, busca. Nuestra intención es hacerte llegar todas nuestras experiencias a la luz de la palabra de Dios, para que tú tengas una familia conforme al corazón de Dios. Los principios de Dios no han cambiado, los principios de Dios siguen vigentes y Dios está más interesado que nadie en que tengas una familia con armonía, que tengas comunicación con tus hijos, que tengas la capacidad de abrazar, que tengas la capacidad de besar, sí. De reconocer, de darle, sí. Gracias a Dios por la familia que te dio. Sí. Entonces, esto nos lleva al siguiente y último punto que vamos a tratar el día de hoy. Sí, porque sí, no todo fue asunto de Adán. O sea, ya vimos la parte, o sea, obviamente la Biblia dice que los hombres somos cabeza del hogar, ¿verdad? Dios ha diseñado para nosotros los hombres un puesto de autoridad en nuestra casa.
un puesto de cabeza, ¿verdad? De ser cabeza de nuestra casa, no porque seamos mejores, porque seamos más capaces, sencillamente, ¿por qué? Porque Dios así lo quiso y pues eso, así fue, ¿no? Fue Dios tomando esa decisión. Entonces ya hemos atacado que pues aquí el problema fue Adán en un inicio, o sea, tiene gran parte de responsabilidad precisamente por lo que hemos estado hablando, por el tema del abandono, por el tema del descuido, pero también vemos al mismo tiempo una situación en Eva, ¿verdad? Que Eva vemos como es fácilmente influenciada por la voz de la serpiente y en vez de tratar estas dudas que se generaron, en medio de tratar en vez de tratar esta situación que generó la voz de la serpiente, sin ninguna intención de tratarlo o hablarlo directamente, fue convencida y lo que hizo fue influenciar a su esposo a que hiciera lo mismo que ella, a comer. O sea, vemos como aquí Eva usa algo que Dios le ha dado a las mujeres, porque es algo que Dios ha dado a las mujeres, la influencia, ¿verdad? Sobre el hombre para poder aconsejar, para poder ser una ayuda idónea, porque por eso tienen esa influencia de parte de Dios, porque Dios ha puesto a las mujeres, a nuestras bellas esposas, para poder ser una influencia y ser una ayuda idónea. Pero esto que Dios le había depositado en Eva fue algo que Satanás sabía y entonces dijo, voy a usar esa influencia para mal. Por eso se fue con ella, veíamos y platicábamos, ¿por qué con ella? Pues parte de eso es porque sabía que era más fácil que Eva fuera una influencia y Adán escuchara a Eva que en vez de Adán escuchar directamente a la serpiente. Yo creo que dijo, si yo me le aparezco a este tipo ni siquiera me va a dejar hablar y ya me va a dar mis patines y me va a matar y me va a aplastar la cabeza, no va a haber lugar. Pero no va a ser así con su esposa, no va a ser así con su mujer. Él se va a tomar el tiempo de escucharla, se va a tomar el tiempo de pues, hacer lo que ella le está pidiendo. Y vemos como aquí la influencia que Dios había depositado en Eva fue mal utilizada. Y eso puede ser una realidad también en nuestras familias hoy. A mí me da mucha curiosidad el verso que les voy a leer. Aquí en México le decimos cuando una persona es concha, no sé en otros países cómo se pueda traducir, pero es un hombre excesivamente confiado, es un hombre que no afronta sus responsabilidades. Y yo veo aquí un Adán que estaba bien concha, ¿no? Porque dice, y la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se acaba la historia. O sea, nada más fue, le dio el fruto y dice la Biblia que lo comió. No cuestionó nada, no preguntó nada, de dónde lo sacaste, por qué te tardaste, en dónde estaba. Vemos que hay un problema serio del hombre cuando esa influencia de la mujer, que es, como tú bien lo dijiste, es dada por Dios. Sí, claro. Y es necesaria. Y es necesaria. Sí, claro. Es necesaria. Podemos ver muchas historias en la Biblia en donde hubo grandes mujeres que hicieron grandes cosas, una de ellas Débora, por ejemplo. Pero también podemos ver que si la mujer no usa eso que Dios le dio para influenciar al hombre, si no lo usa, lo puede usar para bien y puedes tener al esposo, al mejor esposo del mundo. Claro. O sea, yo les digo siempre, yo puedo aguantar críticas de pastores, puedo aguantar malos comentarios de cualquier persona como pastor, por mi manera de predicar, por mi manera de llevar la iglesia o de administrarla, como tú quieras. Yo puedo aguantar cualquier ofensa. Pero si mi esposa me dice algo, su opinión de ella para mí es más importante que la de todas las personas. Sí, claro, es la que más pesa. Es la que más pesa para mí y para cualquier hombre. Entonces, mujer, si tú estás ahí, Dios te dio, si no sabías, Dios te dio una enorme influencia sobre tu esposo. Úsala para bien. ¿Cómo la vas a usar para bien? Conoce las Escrituras.
Tú puedes tener un campeón Sí, como esposo sí, o a un fracasado sí, por las palabras que les dices, porque nuestras palabras tienen poder, dice Proverbios sí. 18, que en nuestra lengua está el poder de dar vida y dar muerte. Entonces, esa influencia que tú tienes, que Dios te dio, Sí. úsala para bien. Sí, Yo recuerdo mucho cuando empecé mi negocio hace muchos años, mi esposa estaba conmigo siempre. Yo empecé repartiendo volantes para hacer los trabajos de construcción que yo hacía y ella me acompañaba, ella me decía, yo voy contigo, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Oye, pero no tengo camioneta, no te preocupes, vamos. No éramos cristianos, Fer, pero tuve una gran mujer siempre que estuvo conmigo, incentivándome para que lo imposible se hiciera posible. Y ahora veo que Dios siempre estuvo dirigiendo nuestro matrimonio, aunque en un tiempo nos perdimos, pero ahora veo esto, mujeres, utilicen esa influencia para hacer de sus esposos un campeón, sí, sí. ¿cierto? Sí, es bien interesante lo que decía, que Adán en un versículo todo tronó, o sea, y la mujer quedó convencida, comió y le dio a su marido y él comió. O sea, versus 5 versículos que el diablo se tardó con Eva, ¿no? O sea, no sabemos esos versículos cuánto tiempo fue, no sabemos si fue así de rápido como lo podemos leer, o hubo algunas cosas, un tiempo de convencimiento, no sabemos, pero hubo una conversación diferente a lo que vemos, lo que usted decía, ¿no? Entre Adán y Eva, donde llega Eva y y se lo come. O sea, como eso, o sea, aceptando muy rápido la influencia. Y es que así es. Como usted decía, el hombre, yo creo que si algo nos pesa, y la opinión de alguien que nos pesa es de nuestra esposa. O sea, si nuestra esposa está hablando, híjole, no cambias, eres el mismo y nunca vas a hacer nada, y esos son los hombres que efectivamente no cambian. Me hubiera casado con el chilaquil de la secundaria, ¿no? Que ahora le va bien, Sí, ¿no? Porque sí. ese tipo de comentarios duelen. Sí, claro. ¿Cómo no le hice caso a mi mamá si mi Sí. mamá me dijo que no me casara contigo? Sí. Que nunca ibas a cambiar y mira, Sí. son Sí. puñaladas. Exacto. Y ¿no? son hombres que viven precisamente lo que escuchan en su casa. O sea, sí hay una influencia muy fuerte de parte de las mujeres para la vida de los hombres. Cuando uno como hombre sabe que su esposa cree en uno, sabe que su esposa cree en él, Sí. o sea, eso nos da un fuego y nos da un impulso y nos da un ánimo, al menos es algo que yo le doy gracias a Dios porque yo siento ese empuje cuando mi esposa sé que ella cree en mí, en lo que Dios ha depositado en mí, lo que Dios va a hacer a través de mí, no solamente de mí, sino de nosotros como matrimonio y como familia. Pues eso me da un empuje para seguir insistiendo, para seguir buscando, para seguir mejorando. Pues eso es un empuje, pero también hay mujeres que están usando su influencia para todo lo contrario, para lejos de empujar a más a los hombres, los están retrayendo, lo están haciendo como más en una parte de retroceso y los están haciendo ir para atrás. Exacto. Entonces sí hay un cuidado, o sea, hay una responsabilidad en cada uno que pertenecemos a una familia. O sea, hay una responsabilidad en el hombre, hay una responsabilidad en la esposa, hay responsabilidad en los hijos. O sea, todos tenemos un lugar, todos tenemos una función, todos tenemos un papel, todos tenemos una responsabilidad, y que si cada uno nos proponemos hacer lo mejor posible esa responsabilidad, entonces ya no vamos a ser familias disfuncionales o familias en crisis, sino vamos a ser ahora familias que estemos funcionando según el diseño de Dios. Y esa es la diferencia en una familia que funciona y otra que no. Digo, hay más cosas que vamos a ir ahondando en los siguientes episodios. Así es. ¿Verdad? Pero esa es una de las principales, el hecho de que cada uno se proponga, ok, yo voy a ser el mejor hombre para mi esposa. Que la esposa se proponga, yo voy a ser el afán número uno de mi esposo y yo voy a ser quien esté ahí. O sea, cuando cada uno nos ponemos a hacer lo que nos corresponde, es que vamos a ver a Dios trayendo bendición. Y esto lo vemos hasta en familias y matrimonios, digo, no sé cómo sea en sí, al 100 su matrimonio, pero de historias de éxito. Yo escuchaba la historia de Conor McGregor, que es un peleador de artes marciales mixtas. Y parte de lo que él relataba es que en medio de sus entrenamientos, él fue un hombre muy exitoso y que realmente ha ido hasta lo más alto de su deporte.
Él decía cómo en medio de estar entrenando, había días que no tenía para comida, porque dedicaba realmente todo su tiempo a entrenar, no tenía para comida, no tenía para los pañales de su bebé, y su esposa le decía, vete a entrenar, yo veo cómo le hago. Y él decía, voy a ser campeón del mundo y voy a hacer esto y esto. Y él decía, sí, yo creo en ti, y ve y dale, y tú dale, y aquí no te preocupes. Y es lo que él relata, si yo no hubiera tenido ese apoyo, Claro. si mi esposa no hubiera creído en mí, yo no estaría donde estoy hoy. Y es un hombre que realmente ha alcanzado el éxito en cuestiones de este mundo, de este plano terrenal, porque no puedo decir que es un hombre exitoso en todas las áreas, ¿no? Pero al menos en lo que es su deporte, hay un fruto de poner en práctica esto que estamos hablando. O sea, gente que ni siquiera tiene presente, tal vez, que son principios de Dios y cómo Dios ha diseñado el matrimonio. Cuando ellos se proponen hacer algo que ni tienen conocimiento, que así es el diseño de Dios, funciona. Sí. O sea, cuando ellos no saben a lo mejor qué es lo que Dios ha determinado, ¿no? Que el hombre busque su mayor potencial y busque cumplir para lo que nació, la mujer esté empujando, apoyando, creyendo, ¿verdad? Cuando eso se aplica, vemos un fruto y vemos un resultado. Así es, Fer. Yo quiero leer un último verso en esta sesión. No se llama sesión, ¿cómo? Episodio. En este episodio, perdón. Y ese precisamente en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Alguien me preguntaba recientemente una pregunta muy interesante acerca por qué, pastor, ya se dio cuenta del empoderamiento de la mujer, ya se dio cuenta de cómo aún dentro de la iglesia hay empoderamiento de la mujer. Y le dije, sí, podemos ver que las candidatas a la presidencia y a la gobernatura de aquí de Morelos y de muchos estados son mujeres. Son mujeres. Entonces vemos que este principio de ser cabeza muchas veces está fuera de orden. El orden está desequilibrado. El marido no está siendo cabeza. Y no quiero dejar pasar este punto sin mencionar el porqué, ¿no? Vemos el liderazgo de la mujer, el empoderamiento de la mujer, pero el 90% de los casos yo creo que es por la desatención o el soltar el liderazgo del hombre. Sí. Y aquí vemos que viene una influencia de la mujer, un empoderamiento que Dios le dio la naturaleza de usarlo para su casa, para su matrimonio, pero que al no tener un esposo o tener un esposo desobligado, porque lamentablemente hoy se dan casos que vemos que mujeres están manteniendo al esposo. Sí. Los roles se han invertido y ahora el que se queda a hacer la limpieza es él. Y no digo que esté malo hacer la limpieza de la casa, tú y yo lo hacemos en la casa sin problema, pero entendemos los roles de cada quien y la posición de cada quien. Entonces, vemos muchos casos de mujeres que ganan más dinero que los hombres. Sí. O sea, vemos la problemática de que muchas veces esta influencia o este empoderamiento que la mujer tiene ha sido porque o no hay varón o el que hay ha delegado totalmente. Y esto lo que me preocupa es que aún dentro de la iglesia se está viviendo ese cambio de roles, vamos a llamar. Sí. ¿Sabes cómo yo me doy cuenta cuando la mujer es la que manda en la casa? ¿Cómo? A ver, está fácil. Está fácil. Cuando un matrimonio se sienta y estamos mi esposa y yo escuchando la problemática, y ella es la primera que habla, la que calla al esposo y la que sigue hablando y cuenta toda la historia, y cuando el esposo habla, ella dice otra cosa contraria, y yo los dejo escuchar, entonces yo me doy cuenta. Aquí la cabeza no es el hombre, aunque esté ahí físicamente, aunque sea proveedor. Entonces quiere decir que aún en la iglesia hay mujeres que no han puesto en la práctica este orden y han influenciado a su esposo de una manera incorrecta. Sí. Para ella ser cabeza. Para ella ser cabeza. Sí. Y no estoy diciendo
que esto sea una cuestión pensada o premeditada, Claro. ¿no? Es algo inconsciente que se da y que se está dando en muchas familias, Sí, fuera, por supuesto, y lo que me preocupa a mí que sea dentro de la iglesia, que la influencia de la mujer sí, esté pesando hoy más que hombre. Vete a cualquier iglesia cristiana y vas a ver más mujeres que hombres. sí, Son más espirituales, ciertamente, sí. son más decididas, son más convencidas de su fe, y para traer un hombre a la iglesia es un problema. Sí, Es un problema que sí, un hombre que debería de ser sí, la cabeza. Por eso quiero insistir en este asunto. Las instrucciones que Dios le daba a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo de Israel era a los hombres. sí, Porque Dios sabía que si la cabeza estaba bien, sí, lo demás iba a estar bien. sí. Entonces, este empoderamiento de la mujer o esta influencia de la mujer, no solamente en la familia, sino en la sociedad, Sí. mucho tiene que ver con la falta de liderazgo que el hombre desconoce en la palabra de Dios. Claro, y es que como hombres no podemos aspirar a ser cabeza si nosotros no estamos sujetos a nuestra cabeza, que dice la palabra de Dios que es Cristo. O sea, a veces como hombres queremos ejercer nuestro liderazgo y es que aquí yo mando y es que aquí yo soy la cabeza, pero si nosotros estar sujetos a la cabeza que es Cristo. Entonces, es difícil para una mujer el considerarnos cabeza y considerarnos autoridad si nosotros no nos estamos sujetando a Cristo. No quiere decir que eso sea una justificación, no quiere decir que eso está bien, pero realmente no es posible el poder ejercer nuestra identidad como cabeza, como líderes, como autoridad en nuestra casa, si primeramente nosotros no nos estamos sujetando a Cristo. Entonces, queremos que la cosa cambie, que realmente nuestra familia empiece a ordenarse, tenemos que empezar nosotros. Sí. Tengo que empezar yo como hombre a ordenar mi vida, a sujetarme a la cabeza que es Cristo. Y conforme yo me sujete a Cristo, conforme yo obedezca a Cristo, entonces mi esposa va a empezar a sujetarse a mí. Correcto. Porque ve que yo soy Así un hombre es. sujeto a Cristo, que lo que yo estoy diciendo, vamos para la derecha, no es por mi impulso, no es porque, yo creo que está bien ese camino, sino porque mi esposa sabe, si mi esposa está diciendo que es para allá, es porque él ya lo oró. Claro. Es porque tiene una dirección de Dios. Porque muchas mujeres no quieren sujetarse a sus esposos en ciertas instrucciones, en ciertas áreas, porque dicen, esto es un impulso tuyo. Hay hombres que dicen, ahora vamos a abrir este negocio. Y la mujer dice, pero vas a pedir un préstamo porque ni dinero tienes, y por eso la mujer dice no, y a veces vamos en direcciones contrarias. ¿Por qué? Porque el hombre nomás dice, porque a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque no se sujeta a Cristo, porque no considera a Cristo. Entonces es donde la mujer ahí dice, híjole, es que no, estás mal, y empiezan los problemas. Claro. ¿Cómo arreglamos eso? Hombres, sujetémonos primero a nuestra cabeza, que Así es Cristo. Amén. Considerémoslo en todas las áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo sexual, en nuestra educación con los hijos. Consideramos en todo, y entonces vamos a ver el fruto de que eso va a empezar a cambiar, va a traer un resultado en nuestras familias, pero tenemos que iniciar nosotros. No podemos esperar que sea nuestra esposa la que inicie a cambiar su influencia. Si siempre ha sido influencia para mal, no podemos esperar que de la noche a la mañana ya cambie su influencia para bien. Tenemos que primero empezar nosotros y empezar a que ella vea que somos hombres que no tomamos decisiones sin orar. Así es. Que no tomamos decisiones nomás porque a mí se me ocurrió, porque mi compadre dice, porque mi amigo dice, sino que somos hombres que ellas nos consideren. Mi esposo es un hombre que ora, mi esposo es un hombre que busca la dirección de Dios, mi esposo es alguien que yo sé que si le digo algo, él va a buscar la dirección de Dios, él nos va a dirigir como un hombre de Dios, y no un hombre de Dios como un pastor necesariamente, un apóstol, un profeta, sino sencillamente alguien que camina con Dios. Correcto. Así es. Pues vamos a resumir ya. Creo que estos puntos han sido bastante interesantes. Sí. Y yo quisiera finiquitar esto diciéndote si estás padeciendo un problema de división en tu matrimonio, si hay direcciones diferentes. Mi sugerencia como hombre y como pastor, porque eso fue lo que nos resultó a nosotros, es doblar nuestras rodillas, Claro. pedir la dirección de Dios e irnos a la palabra, para que ya no sea lo que mi esposa quiere, ya no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que Dios quiere. Sí, amén. Y Él nunca falla. Yo estoy aquí porque el Señor alineó mi matrimonio
puso en el orden correcto, porque una familia en donde la cabeza es la mujer y es un desorden, estamos de acuerdo, ¿no? Y Dios no va a bendecir nada que está en desorden. Siéntate, llega a acuerdos con tu esposa. Vamos a hablar del perdón un poco más adelante, porque muchas de las cosas que hay en cuanto a la división es porque hay rencores pasados, pero ese es otro tema. Es otro episodio, hombre, sé intencional con dedicarle tiempo a tu esposa y a tus hijos. Yo equivocadamente siempre dije en algún tiempo de mi pastorado, dedícale tiempos de calidad a tus hijos y a tu esposa. La verdad es que yo digo, dedícales tiempo, aunque sea sin calidad, ¿no? En cantidad. Porque a lo mejor el poder estar platicando con tu hijo y comiéndote unas palomitas, alguien le podría decir que eso no es tiempo de calidad. Es tiempo con tu hijo, es tiempo con tu esposa. Siéntate con tu esposa, recuerda los tiempos buenos que han estado, dile lo mucho que la amas, no te despidas, más bien no salgas de tu casa sin despedirte de tu esposa, dándole un abrazo y diciéndole que la amas. Fer, estamos viviendo tiempos bien difíciles en México y en el mundo y no sabemos si vamos a regresar a casa. Entonces necesitamos que nuestra esposa, yo creo que es posible que esté siempre enamorada de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y una meta muy importante y que es posible. Ahora, el amor del que estamos hablando no es un sentimiento como el que nosotros nos hicieron creer en un tiempo. El amor es una decisión, es recordar que yo hice un pacto con mi esposa y que lo tengo que cumplir hasta que la muerte nos separe. Y si por alguna razón el sentimiento, viéndolo desde la perspectiva sentimental, está apagado, está frío, yo tengo un Dios no que tiene amor, sino que es amor. Amén. Señor, dame amor por mi esposa, dame amor por mi esposo. Y hemos visto casos maravillosos en donde el Señor ha hecho de matrimonios a punto del colapso, a punto del divorcio, que se vuelvan a unir en ese amor que todo lo perdona, que todo lo puede, que todo lo soporta. Entonces, la última recomendación es, yo creo que tu mujer puede ser una influencia maravillosa. Dios te dio esa capacidad de influenciar a tu esposo y en tus manos está el que hagas de tu esposo un triunfador. Se dedique a lo que se dedique. Dale su lugar siempre como la cabeza que es. A lo mejor tú puedes decir, no tengo un líder en casa. Pues no, porque nunca lo has dejado ser líder. Déjale el liderazgo que Dios dice que Él es la cabeza. Pero también ora por Él para que Él se sujete a la cabeza. Claro. Lo que tú comentabas. Claro. Y vas a tener una familia hermosa, te lo dice alguien que vivió 40 años sin Cristo y que hoy, conociendo de Cristo, hoy puedo ver la diferencia tan grande de cosas, de tesoros tan grandes que yo desconocía, que lamentablemente mis padres no me enseñaron y que fue tan impactante en mi vida que hoy tomé la decisión por llamado de Dios de ser pastor, porque dije esto que hizo en mi familia y esto que quería hacer el diablo de destruirla. La gente tiene que saber que hay un poder superior. La gente tiene que saber que hay un Dios maravilloso llamado Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí para que tú y tu familia vivan en unidad. Él quiere que estén juntos. Y oro para que el Espíritu Santo traiga convencimiento al rol de cada quien. Este programa no es para culpar a ninguno de los dos sectores, no. Realmente nuestro verdadero enemigo se llama Diablo o Satanás, que nos ha engañado y que hemos caído en la trampa. Y esta es mi conclusión. Espero que haya sido un buen tiempo. Yo sé que va a ser de bendición y solamente espero tus últimas palabras. Sí, pues gracias por haber estado en este episodio. Creemos que si cada uno nos determinamos y nos decidimos a escuchar el consejo de Dios, porque al final del día eso es, tener un oído para la voz de Dios, un corazón presto para lo que Dios dice, entonces vamos a ver un cambio. Si realmente quieres ver un cambio en tu familia, una diferencia en tu familia, en tu matrimonio, nuestro consejo es eso, que abras tu corazón a lo que Dios dice, que tomes las decisiones que Dios ha puesto o esté poniendo en tu camino para que puedas ver un resultado y un fruto. Entonces, pues, gracias por haber estado con nosotros.
Que Dios les bendiga y nos vemos por aquí dentro de 15 días, primeramente Dios. Que Dios les bendiga, Pastor Dios les Fernando bendiga. Casas, Jorge Mora, a tus órdenes, que el Señor te guarde y te bendiga a ti, a tu familia y hasta tus 1000 generaciones que vienen adelante. Aleluya. Hasta pronto.